Hola a todos, bienvenidos al podcast de Visión Global. El día de hoy nos encontramos en la expedición en Medellín, Colombia. Estamos con el pastor Douglas en la Fundación Ciudad Refugio y nos encantaría, pastor, que nos pudiera contar un poquito primero sobre usted, sobre su familia, cómo llegó a este lugar, qué es Fundación Ciudad Refugio. Bueno, casado con paisa, llevo en Medellín desde el año 93, nací en Canadá, estuve en Canadá un par de años, luego crecí en Argentina y en el año 93 decidí, por voluntad del Señor, obviamente venir a Medellín por un año y ya llevo 30 años atrapado gratamente en esta cultura. Se alargó mucho ese año. Se alargó un año de 30 años. Ese ha sido un muy buen año entonces. Así es. Pastor, ¿y qué nos puede contar un poquito sobre Ciudad Refugio? Bueno, Ciudad Refugio, el nombre lo dice, es un lugar donde trabajamos con gente que ha sido víctima del conflicto o de la situación de Colombia hace muchos años atrás, con el narcotráfico, con el desplazamiento forzado. Pero no solamente trabajamos con víctimas, trabajamos con victimarios. Entonces es un ministerio en ese sentido bastante complejo e interesante. Y bueno, ese ministerio se ha diversificado en una serie de programas con el mismo corazón, trabajar precisamente donde hay población vulnerable que necesita del Señor Jesucristo. ¿Y cómo inicia Ciudad Refugio? ¿Cómo fue el llamado del pastor Douglas a iniciar? Bueno, yo siempre digo que los sueños vienen de parte de Dios. Indefectiblemente uno cree que el sueño es de uno, pero no es así. El sueño creo que se inicia, o por lo menos Dios se lo da al pastor David Wilkerson hace muchos años, cuando él inicia el ministerio de desafío juvenil en los Estados Unidos. En función de esa historia, se escribe un libro que es La Cruz y el Puñal. Ese libro llega a mis manos cuando yo estaba en Toronto, en Canadá. Lo leí y ese libro no solamente fue instrumental para reconciliarme con el Señor, sino también para imprimir en mi vida la necesidad de salir de las cuatro paredes y hacer algo, escribir historia para Dios. Claro. Y de Canadá viajé a Nueva York, allí me preparé y luego la iglesia me envió a Medellín a trabajar con jóvenes inicialmente. Pero a medida que uno va dando pasitos de fe, la visión se va empezando a ampliar y Dios empieza a confirmar, empieza a detallar. Por eso ese año se transformó en 2 años, luego en 3 años, después en 30. Y eventualmente lo que comenzó algo muy pequeño, muy tímido, se transformó en un ministerio que hoy día pues trabaja con casi 20,000 personas al año. Así se inicia y ha sido un proceso muy interesante. Sí. ¿Y cuál es el proceso para poder entrar a la Fundación a Ciudad Refugio como de fuera? Pues a la puerta de la fundación llegan personas con distintas necesidades. Nosotros tenemos un solo requerimiento y es que entiendan que tienen esa necesidad y que estén dispuestos a recibir ayuda a la manera de Dios. O sea, hemos tratado de evitar a lo largo de los años que esto se transforme en una acción comunal o en un club social. Obviamente tenemos ingredientes sociales en todo lo que hacemos, pero sin Jesucristo esto no tendría sentido. Así que en la medida que las personas que lleguen, mujeres, niños, hombres, entiendan su necesidad de Cristo, las puertas están abiertas. Sí. Bueno, para los que nos están viendo, Fundación Ciudad Refugio, todas las noches, ¿cierto? Reciben personas, habitantes de la calle, que muchos de ellos pasan por problemas, por dificultades, por drogadicciones, por adicciones en general, ¿no? Y ellos entran y necesitan estar buscando de Dios, ¿cierto? No pueden entrar en el ámbito de las drogas, tienen que entrar limpios a este lugar, por lo menos por unos días, ¿cierto? Una cosa, bueno, primero hay muchas problemáticas que los traen aquí, a veces la violencia, el desplazamiento, la desatención estatal. Cuando llegan acá, llegan como una especie de sala de emergencias, como en un hospital. Ni siquiera saben lo que quieren. Entonces les brindamos lo que tú mencionabas, que es el albergue, y es un espacio donde
pueden dormir en un lugar seco y seguro, Sí. y al mismo tiempo ir conociendo qué hacemos y quiénes somos. Algunos se quedan en el albergue meses, otros levantan la mano y dicen, yo quiero realmente cambiar mi vida. Entonces pasan de recibir esa ayuda temporal y humanitaria a buscar una ayuda a largo plazo, una ayuda espiritual. Entonces ya pasan a los programas que tenemos de restauración. Ujú. Pero sí, todas las noches recibimos colombianos, venezolanos, extranjeros. Por aquí ha pasado gente profesional, no profesional. Entonces es una experiencia muy interesante el solamente tomar contacto con todas estas personas. Claro. Y una vez que entran a la rehabilitación, ¿cuál es el proceso que ustedes conllevan con ellos? Porque no es algo de 3, 4, 5 meses, ¿cierto? Es algún proceso un poquito más a detalle a su corazón. Mínimamente es un año, recomendamos que sea un año. Luego, después del año, los alentamos a hacer una especie de transición, de tal manera que puedan reconectarse con las familias si las tienen o invertir en educación o en trabajo. Pero durante el año tratamos de exponerlos no solamente a la parte espiritual, también a formación en oficios, a un ambiente de familia, o sea, de tal manera que ellos puedan sentirse con que pueden bajar los brazos, estar aquí tranquilos, y como consecuencia de eso, los planes iniciales con los que llegan, de repente Dios los cambia. Entonces, hemos tenido casos de personas que han levantado la mano y han dicho, yo quiero estudiar teología, quiero servir en el ministerio. Otros que han decidido confesar realmente cuál es el nombre de ellos, porque muchos vienen con una máscara puesta. Entonces, lo que Dios hace en ese año, y yo siempre recomiendo a la gente, denle tiempo y espacio al Señor, porque si vos no le das tiempo y espacio al Señor, Dios no es del evangelio ya apresurado, Dios es tranquilo, hace un trabajo quirúrgico. Cuando se le da ese espacio, cosas tremendas pasan aquí. Sí, me encantó eso de un trabajo quirúrgico. No es solamente por encimita, una raspadita, sino es un trabajo a detalle. Y con eso sabemos que Ciudad Refugio, Fundación Ciudad Refugio, tiene lo que es el albergue, que es acá abajo, donde llegan noche a noche. Después pasan si gustan, al programa de rehabilitación. Luego también tienen el programa de la panadería. Sé que están en conjunto con una carnicería, si no me equivoco. Tienen ya lo que es Casa Refugio, que es la iglesia. Para usted, ¿por qué siente o por qué sintió la necesidad, la importancia de tener todos estos ministerios en conjunto, bajo un mismo techo? Una excelente pregunta. Por ejemplo, yo siempre respondo a esa pregunta diciendo que Dios es un Dios integral, que no solamente toca el área espiritual. A mí no me puede interesar solamente el destino eterno de un alma, si no me fijo en la necesidad puntual que tiene una persona hoy, aquí y ahora. Entonces hemos entendido que a veces necesitan asesoría jurídica, por ejemplo, migrantes que están llegando. Claro. Entonces hacemos ferias de servicios donde hacemos odontología. Muchos llegan sin dientes o con problemas dentales, brigadas médicas, en fin, tratamos de ser integrales porque Dios es integral. Entonces a Dios le interesa cada aspecto, obviamente lo espiritual es lo más importante. Entonces tratamos de ser una especie de ciudad refugio donde la gente pueda encontrar todo lo que necesita, las herramientas que necesita para recomenzar sus vidas. Claro. Y eso es Ciudad Refugio. ¿Cuáles son uno de los principales desafíos espirituales y emocionales al trabajar con personas que principalmente vienen de la calle o vienen de drogadicciones o con todo el contexto que ellos contraen? Una vez hace muchos años, para darte respuesta a eso, hablando sobre la diferencia entre rehabilitación y restauración, nos inclinamos más por el tema de ser un hogar de restauración, porque cuando Dios restaura, hace las cosas nuevas. Entonces nos dimos cuenta que las personas que llegan aquí a la fundación llegan a 100 metros del infierno, digo yo, a punto de perder absolutamente todo. Entonces tenés que empezar casi de cero. Primero que nada, obviamente, que conozcan del Señor Jesús, pero después viene un proceso, en algunos casos de liberación, otros casos de profunda sanidad. Entonces,
nos hemos visto enfocados en llevar la carga la milla extra, no solamente darles un lugar seguro y seco, que sería lo más fácil, sino realmente conectarnos con ellos, que ellos puedan bajar los brazos, que ellos puedan compartir con libertad y trabajar todas estas áreas. Gente que me ha tocado, por ejemplo, un muchacho sentado frente a mí con la mirada de un asesino. Wow. Entonces yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Por qué no lloras? Y él me dijo, yo no lloro desde que soy pequeño. Le pregunté por qué y me dijo literalmente, mi tía y mi mamá, desde que tengo uso de razón, me han dicho que soy un recogido de la basura, Wow. que no tengo ningún valor. Ese joven que yo tenía enfrente, además de no llorar desde chiquito, no había conocido lo que es la celebración de un cumpleaños. Wow. Se transformó en sicario en una de las bandas más peligrosas de Medellín. Imagínate la historia, yo lo tenía enfrente, en la oficina, estábamos los dos solos y cuando le miro los ojos yo veía solamente muerte y me había sentado lejos de la puerta. Entonces le dije, vamos a hacer dos cosas hoy, si me permites, le pedí permiso. Déjame festejar tu cumpleaños Wow. y déjame limpiar tus pies. Wow. Mandamos a hacer una torta en la panadería que tenemos, le dimos la torta, le festejamos el cumpleaños y le lavé los pies. Ese día volvió a llorar. Wow. Y esa es la gente que a veces uno se cruza en la calle y uno dice, pues con este yo no voy a hablar ni nada. Uno tiene miedo. Sin embargo, con esos detalles, Cristo los hizo muchas veces, de tocar al que nadie tocaba, de hablarle al que nadie le hablaba. Sí. Uno puede llegar al corazón de estas personas que uno dice, yo prefiero trabajar con niños, pero no con ellos. Estas personas están sedientas de amor, de gestos como estos. Y son ejemplos como el que te conté, muchos, donde Dios ha hecho cosas tremendas. Sí, creo que siempre podemos ver cómo la iglesia local se olvida de ese tipo de ministerios, ¿no? Son ministerios, las drogadicciones, el alcoholismo, que muchos dejamos por un lado. Sin embargo, ustedes se metieron a fondo, ¿no? Dios los metió a fondo a este ministerio. Y Omar, yo te digo algo, mira, yo aprendí en el ministerio a lo largo de los años lo siguiente. Cuando leo los evangelios veo que Dios invirtió mucho en pocos. Nosotros hemos trastocado esa ecuación, invertimos mucho en muchos. Sin embargo, Cristo invirtió mucho en 12. Cuando vos mirás su ministerio, ves a un Jesucristo que rechaza las multitudes por pasar tiempo con esos pocos. Claro. En la medida que inviertas mucho en pocos, vas a empezar a ver cambios tremendos. Al principio, como obviamente sucede, uno siente que está desgastándose por unos pocos. Pero a medida que uno empieza a ver frutos, y en el caso nuestro, todos nuestros líderes han pasado por los programas, los obreros son de aquí, uno se da cuenta que ese es el camino, invertir mucho tiempo, recursos. Obviamente algunos salen bien, otros no salen tan bien, pero los que salen bien valen la pena. Sí. Los otros también valen la pena. ¿Y ustedes cómo lidian con situaciones donde los internos vuelven a las calles o caen otra vez en las drogas? ¿Cuál es el proceso para ustedes para acompañar a esas personas durante el caminar? Pues nosotros manejamos mucho la discreción, pero definitivamente tenemos una tendencia de inclinarnos a ser, como dicen aquí en Colombia, muy madres, de darle más chances a la gente, el evangelio de la segunda oportunidad. Prefiero equivocarme en la gracia y no en la disciplina. Entonces las puertas generalmente están abiertas, a menos que hayan hecho cosas tremendas. Generalmente ellos saben que aquí pueden volver. Entonces, a pesar de si recaen, si se fueron, si no terminaron, ellos siempre tienen las puertas abiertas. Siempre tienen las puertas abiertas y para eso hacemos memoria de dónde Dios nos sacó a nosotros. Claro. Y yo creo que Dios no me ha dado 2 oportunidades, me ha dado muchísimas. Entonces, cuando tengo dudas me acuerdo de mí mismo y entonces es más fácil extender misericordia. Sí. ¿Y para ustedes qué es más común como fundación, que personas entren al programa, cumplan y vaya un proceso lindo con Dios, o es más común el volver a
a pasar por el proceso, salirse, volver a entrar? Pues yo no sé si esto lo van a colocar en el podcast, pero te voy a decir, para mí el evangelio es como la mafia italiana. Ok. Uno Wow, entra y no sale. Entonces, cuando Dios te pone a ti entre ceja y ceja, hasta que Él no termina lo que empezó, no para. Lo puede hacer aquí en la fundación o lo puede hacer en otro lado. Entonces, es un tema de que hemos visto casos de muchachos que han terminado el proceso, algunos han fallado o han recaído, pero me entero años más tarde que terminaron el proceso en otro lado o terminaron en otra iglesia y vienen y me sorprenden. Caso, por ejemplo, uno que las canas que vos ves son en gran parte por él. Me sacó todas las canas que te imaginas. Cuando me lo vuelvo a encontrar años más tarde, y no solamente era un cristiano fuerte, sino que había terminado su carrera de medicina. Wow. Tenía esposa y vino con los hijos. Vino de Magdalena, del norte de Colombia, solamente a darnos las gracias por haber insistido con él. Entonces yo creo que nuestra función es plantar y obviamente tratar en lo posible de acompañarlos, pero con la convicción de que tarde o temprano, de una u otra manera, Dios termina lo que empieza. Sí, increíble. Y ahorita que ustedes, yo me acuerdo que el otro día nos contaban que estando aquí ya en esos edificios, empezaron a haber algunos problemas tal vez con vecinos, con personas que no querían, no les gustaba lo que ustedes estaban haciendo. Pero la solución o lo que Dios abrió fue la panadería, ¿cierto? Para pintar un frente bonito, pero también para darle trabajo a los chicos que se están rehabilitando, una profesión. ¿Cómo cree usted que ha impactado, cómo han visto el impacto de esa panadería en el entorno, en la comunidad? Pues yo creo que esa fue una de las grandes ideas del Señor, que nos dijo, hagan esto. Establecer un puente con la comunidad, porque vos te imaginas, vivís en un barrio tradicional de Medellín, cuando al lado te construyen un albergue de población de calle, población desplazada, la gente no estaba contenta, nos demandaron, tuve que ir a la comisaría 1000 veces, abrimos la panadería y ahorita el banco de alimentos. Y lo que antes era oposición y era un ataque constante, ahora se ha transformado que el barrio mismo nos apoya. Hemos podido tejer redes con la acción comunal para proyectos comunes. Sin querer, yo diría casi la mitad de la iglesia que hoy tenemos, más o menos de 300 personas, la mitad son gente de la comunidad cercana. Lo que al principio empezó oscuro y con problemas de demandas, ahora terminó siendo un avivamiento dentro de la comunidad. Estamos muy contentos con las ideas de Dios. Parece que Dios tiene buenas ideas. Pareciera, ¿verdad? Y hablando de buenas ideas, pastor, hace unos años empezaron a integrar lo que es la base misionera, ¿cierto? Sí. Tenían el primer edificio donde está toda la rehabilitación, el programa, y después se pasó al segundo edificio, donde ya apartamentos hermosos, acondicionados para recibir misioneros. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál fue la idea de parte de Dios hacia ustedes a decir, necesitamos una base misionera en este lugar? Empezaron a llegar grupos y no teníamos dónde hospedarlos. Entonces, el fruto de esa necesidad es el edificio donde ustedes ahorita se están hospedando. Mucha gente nos llamaba y decía, queremos practicar allá, escuchamos lo que Dios está haciendo en ese lugar, queremos formar parte y empaparnos de la visión, pero no teníamos dónde hospedarlos. Generalmente la gente no tiene recursos o no muchos. Entonces decidimos por fe hacer un edificio que obviamente tiene multipropósito, es iglesia, es academia de música, entre otras cosas la parte de oficinas, pero hicimos apartamentos para los que sirven acá y para recibir gente. Hubo un año donde recibimos pues 250 personas, hay años donde recibimos más. Entonces, bueno, Dios nos dijo, hagan un espacio donde la gente pueda venir y que puedan sentirse inmersos en la visión y que puedan estar cómodos. A veces yo creo que torturamos a los misioneros, los ponemos a dormir en hamacas con pulgas. Entonces digo, no, que trabajen duro durante el día, pero que en la noche puedan tener un espacio de recogimiento, de retroalimentación y descansar. Claro. Entonces hicimos lo posible para que los que vengan por lo menos no se sientan cansados, que estén cómodos. Y bueno, Dios, gracias a Dios, otra buena idea del Señor. Sí. Pastor, ¿y cómo, abriendo un poquito más el panorama,
¿Cómo ven ustedes el ministerio de la Fundación Ciudad Refugio, la iglesia, todo lo que ustedes hacen acá? ¿Cómo ven esa conexión con las misiones globales o con el ministerio de llevar misiones a todo el mundo? ¿Cómo se conecta en su ministerio? Bueno, nuestra iglesia, la iglesia del pastor David Wilkerson, que ya falleció, siempre tuvo el corazón por las misiones, lo social y las misiones. ¿Cómo nos vemos vinculados? De tres formas. Una es recibiendo quienes tienen ese corazón para aprender, como es el caso de ustedes, que tienen una pasión por las misiones que es envidiable en el buen sentido. Jóvenes y no tan jóvenes que los he visto trabajar duro aquí. Sí. Entonces, aprender de ustedes, porque esto no es solamente enseñar, sino aprender. Entonces, ustedes tienen en ese sentido una fortaleza que a nosotros nos bendice. Luego es formar gente para enviar gente. Entonces, en ese proceso siempre hemos estado. Eso implica no solamente enviar gente, sino también enviar recursos financieros. Claro. Y lo tercero, que es nuestra meta principal, es replicar este trabajo, tal cual está aquí en Medellín, en otras ciudades donde haya necesidad, que podamos combinar iglesia y fundaciones, llevar unos 20 o 30 líderes fuertes a un lugar en particular y replicar este ministerio donde haya necesidad. Esas son las tres formas que vemos hacer misiones, por lo menos hasta ahora, hasta que Dios nos dé más ideas creativas. ¿Y eso de replicar lo han hecho antes? ¿Ya han estado en ese proceso? No, pero sí hemos apoyado ministerios en Atenas, por ejemplo, que hacían este tipo de trabajos. Sí. Y si usted Ya quisiera replicar este proceso, ¿hay algún nombre del país, alguna ciudad donde Dios diga aquí? Latinos, tiene que ser entre población latina. Nuestra gente habla español, entonces tiene que ser en un lugar donde la población sea mayoritariamente hispana, diría yo. A donde hay hispanos, ahí. Donde hay hispanos y donde Dios dirija. Wow. Y ayúdennos en eso, porque yo tengo 60 años, entonces quisiera ver esa visión realizada antes de que mi suegra me mate. No, Eso lo editan. Sí, no, eso así, pastor. Se lo vamos a andar directamente. Vea tal minuto, que ahí va a quedar. Y, pastor, para ya empezar a terminar aquí, ¿qué lección clave le ha enseñado Dios a usted como líder de esta fundación, como el pastor de la iglesia, durante esos años de servicio en Ciudad Refugio que quisiera compartir con el mundo, con la iglesia de afuera? Son muchas, pero Dígalas yo todas, sé, pastor, enséñanos. pero por el tema de que hay una nueva generación que se está levantando, que a veces noto, sin ser crítico, que están permeados por la inmediatez, que quieren las cosas demasiado rápido. Les diría que los ministerios que van creciendo y bendecidos por Dios sufren de inercia, de repetición, de saber esperar, de rutina. Entonces es como insistir a pesar de que no hay frutos, insistir a pesar del cansancio. Pero los aliento a que no se desanimen, a que sigan adelante a pesar de los años y lo que les pueda pasar. Dios eventualmente honra a aquellos que no desmayan, dice la palabra. Lo segundo, les diría, estén siempre cerca del dolor, no importa qué tan grande sea un ministerio. Cristo siempre está cerca del dolor. Mateo 25, que es nuestra hoja de ruta, dice, estuve desnudo y me vestiste, tuve hambre, me diste de comer, lo hiciste por ellos, lo hiciste por mí. Entonces, estar siempre cerca del dolor, tratar en lo posible de no estar encerrado en una iglesia, lo cual es muy bueno, porque la comunión es parte de la función de la iglesia, pero sin dejar de lado el evangelismo, especialmente en los lugares tal vez donde hay mucho dolor. ¿Qué más lecciones? Invertir mucho en poco, no estar buscando un pedestal de reconocimiento en este tiempo donde hay tantas redes sociales, trabajar en silencio, con bajo perfil, ser constantes. Yo creo que eso es clave para ser efectivos en la extensión del reino. Yo soy una persona muy tímida, aunque no parezca. Entonces he aprendido que todo lo que tenga que ver con mercadeo o exposición, Dios se encarga. No lo tengo que hacer yo.
Y para el pastor Douglas, para Marilú, para Ciudad Refugio, para Casa Refugio Iglesia, ¿cuál es la visión para estos próximos años? ¿Hacia dónde quisieran caminar? ¿Qué proyectos quisiera compartir que Dios ha puesto en su corazón? Te respondo la anterior porque me olvidé de algo. Nunca pierdas el sentido del humor Ok. en el ministerio. No lo ha hecho, pastor, no lo ha hecho. No por vos, pero a los que escuchan, rían, pasen, bueno, yo creo que solamente si algún día careces de motivo para reír, mira al que está al lado y ya te vas a reír. Entonces, Con eso. con eso tenés para, porque si no reímos, bueno, eso es un tema que me tocó aprender. Proyectos inmediatos, fortalecer el banco de alimentos. Proyectos inmediatos, levantar la siguiente generación en iglesia y en fundación. Proyectos inmediatos. Y a medio plazo, la oración de toda mi vida, terminar bien. Mirar hacia atrás y poder decir, terminé bien, cumplí mi llamado, no el llamado de otros, sino el mío. Y si Dios me permite ver su gloria de una manera espectacular, pues más que bien recibido. Sí. Eso es a grandes rasgos lo que tenemos por delante. ¿Cómo podemos nosotros, la audiencia, la gente que está viendo esto, integrarnos, ser parte de lo que ustedes están haciendo, apoyar? ¿Cómo podemos ser parte de lo que ustedes hacen? Frase de cajón, sigan viniendo, sigan orando. Tengo 60 años, pero verlos a ustedes jovencitos, no desperdiciando sus vidas, me da unas ganas de seguir adelante. También los viejos necesitamos de los jóvenes. Entonces, sigan haciendo lo que están haciendo, en Medellín o donde sea que vayan. Yo por lo pronto estaré orando para que se casen, para que formen familias, para que también conjuntamente con sus familias traigan impacto e influencia. ¿Qué más pueden hacer? Yo no sé. Ahí me pusiste a orar. Bueno, pastor, saludos, algo que quiera decir antes de despedirnos. Bueno, a la iglesia del Paso, pues he escuchado tantas cosas buenas y esto no lo digo porque estoy frente a una cámara, lo digo de corazón. Han sido en los últimos años el grupo más excelente, mejor preparado, menos conflictivo, cero conflicto. Aquí le decimos de bajo mantenimiento. Muy bien organizados y yo sé que nadie es perfecto, pero quería como reconocer el trabajo no solamente de los que vienen, los líderes que están con ellos y obviamente quienes envían o apoyan. Y alentar a la iglesia a que abracen esta visión. Si este año fueron 28, 30, 45, el año que viene sean 80. Entonces vamos a estar orando mucho por ustedes. También lo que necesiten de parte de nosotros. Estamos medios locos, pero creo que tenemos en común lo mismo, que es que la gente conozca del Señor. Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Si quieren saber más, cómo apoyar, cómo ser parte de esta fundación, de este ministerio, siempre pueden contactarnos en la página, en Instagram, en todas nuestras redes. Estamos para servirles y bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Breve.